bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar. Soy Margarita Barquín, asesor inmobiliario internacional, y hoy nos acompaña Andrés Muñoz, especialista en financiamiento hipotecario con más de 25 años de experiencia que atiende a clientes internacionales y locales. El tema de hoy es muy importante si estás pensando comprar una propiedad en Estados Unidos, ya que vamos a hablar sobre préstamos para trabajadores independientes, ya estés en el extranjero o seas local. Vamos a hablar de las opciones, los requisitos, los documentos que necesitas y consejos prácticos para que estés preparado y que tengas la mayor de las posibilidades para que te aprueben tu crédito. Así que si estás pensando en comprar una casa, empieza a tomar nota y aprovecha la experiencia de Andrés. Bienvenido, Andrés, gracias por estar acá con nosotros, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Margarita. Es un placer estar acá, es un placer poder compartir información relevante que sé que le va a ayudar muchísimo a todas las personas que estén viendo o oyendo este webinar, porque al final del día, mientras más informado esté uno, pues mejores decisiones toma y hace inversiones más sabias. Entonces, qué rico que tomaste la iniciativa de pasar toda esta información por las redes sociales para que toda persona que de pronto se cuestione y de pronto tenga la meta de sacar un dinero de su país e invertirlo acá en los Estados Unidos, pero por falta de asesoramiento o información, pues obviamente entra en temor y no toma acción. Así que importantísima esta información para estas personas que tienen tantas inquietudes y dudas y preguntas, para que pues se informen adecuadamente y se den cuenta que como extranjero es supremamente fácil adquirir un préstamo acá y apalancarse con el banco. Así que gracias por tenerme, Margarita. Bueno, Andrés, y habíamos conversado que vamos a hacer esto un poquito dinámico y te quería hacer las preguntas que siempre recibo de mis clientes. Y bueno, vamos a empezar para ir calentando los motores. Excelente. Como inicio siempre, o sea, siempre, y me encantó porque este webinar surge en base a una clase que nos diste, porque siempre estás educando, poniéndonos al día en todo lo que son préstamos hipotecarios, porque este mundo pues cambia, siempre hay nuevas opciones, hay millones de vías de cómo realizar un préstamo. Y bueno, básicamente ellos preguntan que cuál es la diferencia entre un préstamo para un trabajador independiente y un trabajador asalariado. Ok, excelente pregunta, Margarita. Mira, y vamos a hablar más que nada para préstamos locales. Enseguida hablamos de lo que son préstamos para personas del extranjero. Pero para la persona local que quiere obtener un préstamo hipotecario, la parte del ingreso se maneja de dos maneras. Si la persona es un trabajador que recibe un salario, trabaja para una compañía específica, es como quien dice el mejor escenario o la forma más fácil de calificar. ¿Por qué? Porque bajo esta estructura de pago, el trabajador o el cliente recibe lo que se llama una forma W2 a principio de año, donde refleja el ingreso bruto que recibió en todo el año. ¿Por qué es el mejor escenario? Porque para personas que son asalariadas, para efectos de calificación, nosotros como banco vamos a utilizar el ingreso bruto que recibió la persona o que está recibiendo actualmente. Entonces tú sabes que el ingreso bruto, si la persona, por decir, tiene un salario de $100,000 al año, ese es su salario básico, pero sabemos que después de pagar impuestos le pueden quedar, no sé, 80, $85,000 de ingreso neto. Pero como es asalariado, vamos a utilizar el ingreso bruto, o sea, vamos a utilizar los $100,000 como ingreso para efectos de calificación. Entonces, por eso es que se dice es el mejor escenario. Ahora, para personas que son independientes es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque la regla general es que se le pide a esta persona 2 años de declaración de impuestos para calcular y promediar cuál ha sido su ingreso
en esos últimos 2 años. ¿Qué pasa con este escenario? Que la mayoría de las personas que son independientes van donde su contador y el contador, vamos a decir que verifica que tuvo un ingreso de los mismos $100,000. Pero esa persona independiente obviamente empieza a deducir una serie de gastos que pueden ser reales, pero que en muchos casos son excesivos y entonces queda con un ingreso final neto muy bajo. Entonces por decir, recibió $100,000, pero puso 50, $60,000 de gastos y quedó con $40,000 de ingreso neto. En el caso de la persona independiente, utilizamos ese el ingreso neto y no el bruto. Entonces ahí donde se presenta esa situación para las personas independientes, porque sí, poniendo muchos gastos, van a pagar menos impuestos, pero no les favorece para calificar un préstamo porque estamos utilizando el ingreso neto. ¿Ok? Ahora, la buena noticia, y que fue el Zoom que yo hice hace poco, es que hay programas para personas que son independientes que no reportan suficiente ingreso neto en su declaración de impuestos. Esa es la buena noticia de hoy. Esa fue excelente, porque lo que estábamos comentando en esa reunión de que hay personas que tienen trabajo independiente y creen que no pueden comprarse una casa por ese mismo problema que tú estás diciendo. Así que siempre a través de un especialista hipotecario, siempre se va a conseguir una solución. Siempre hay un camino que se puede tomar. Y esta parte me pareció, o sea, de verdad que es una esperanza para todas esas personas que quieren comprarse su casa y que es el momento para hacerlo. Es correcto, Margarita. Como dice el cuento, ¿cómo es? Por falta de información Exacto. perecerá el pueblo o algo así, en fin. Hay que estar informado porque sí hay alternativas para personas que son independientes. Porque es muy triste, por decir una persona, y casualmente lo mencioné ese día, de un cliente que nunca había podido hacer su compra por eso mismo, porque reportaba un ingreso neto muy bajo, pero una vez se le dejó saber sobre este programa del cual vamos a hablar, que es calculando el ingreso con sus extractos bancarios, esta persona le podemos dar a su favor como ingreso $49,000 mensuales. Tú sabes que con $49,000 mensuales se puede comprar la casa que quiera. Entonces mira los extremos. Con declaración de impuestos no podía comprarse ni un apartamento de 2 cuartos ni de 1 cuarto. Pero con este programa, con extractos bancarios, se puede comprar una casa de 2 millones sin ningún problema. Entonces, como dijiste tú, esto es esperanza o buena noticia para toda esta persona que es independiente, que no reporta suficiente ingreso neto, pero que tiene la capacidad de hacer el pago mensual, pero que desafortunadamente continúa pagando renta por falta de conocimiento de esos programas. Conocimiento, exactamente. Para eso está Andrés, para guiarlos paso a paso y llegar a una solución eficiente. Y en el caso de extranjeros, Andrés, ¿qué diferencia hay entre un extranjero y un residente o ciudadano a la hora de pedir un préstamo? Bueno, es muy simpático porque para una persona del extranjero le es más fácil adquirir un préstamo hipotecario acá en los Estados Unidos que para una persona residente o ciudadana. Obviamente, al extranjero se le va a pedir una cuota inicial más alta que los programas que hay locales para una persona local. Pero en términos generales es más sencillo obtener un préstamo como extranjero porque en realidad el banco de lo que realmente se va a apalancar, por decir, es de la cuota inicial. Entonces, si el banco recibe un 25, un 30, 35% de cuota inicial, en realidad ya básicamente tiene
tiene asegurada su préstamo porque ya tiene un 25 o 30% de su lado. Entonces el riesgo es muy bajo. Por consiguiente, lo que se le pide al comprador como requisitos para calificar al préstamo es extremadamente sencillo. Y te lo cuento rápidamente. Lo único que se requiere para lo que es la parte más importante, que son los ingresos, lo único que se requiere, Margarita, es una carta de un contador certificado, obviamente licenciado, que demuestre o que, sí, que muestre en esa carta cuál ha sido el ingreso de esa persona por los últimos 2 años, el ingreso bruto por los últimos 2 años y cuál es el ingreso que lleva hasta el día de hoy en el año corriente. Esa carta debe venir acompañada de la licencia de la persona que la preparó. Eso es lo único que se requiere para efectos de ingreso. Mira lo fácil. Eso ya cubre los ingresos, que es la parte más importante. Crédito, sabemos que no tienen crédito acá. Lo único que se requiere es una carta de referencia de crédito bancaria. Básicamente, Margarita tiene una cuenta corriente en Bancolombia y por más de 24 meses y le ha dado buen manejo a la cuenta. Eso es lo único que se requiere para efectos de crédito como tal. Y tercero, es ya el dinero para hacer la compra. Sí se requiere que esté en los Estados Unidos en una cuenta, en un banco de acá, pero lo interesante es que no nos interesa cuánto tiempo lleve ese dinero en la cuenta. Hay muchas otras entidades que requieren que el dinero lleve un mínimo de 60 a 90 días en la cuenta acá en los Estados Unidos. Con nosotros, solamente con que lleve un día en la cuenta es suficiente para poder utilizar esos fondos. Esas son las 3 cosas claves y como puedes ver son extremadamente sencillas, pero en realidad hay mucha gente en el extranjero que no lo sabe. O sea que ojalá este video le llegue a muchísima gente porque pues les puede hacer un cambio drástico en sus planes. Para aclarar, Andrés, esta parte, o sea, él debe de tener la cuota inicial, o sea, lo que va a dar de cuota inicial en un banco en Estados Unidos. Eso es correcto, Margarita. La cuota inicial, vamos a poner números bien sencillos. Una propiedad de $100,000 tiene que poner, por decir, el 30%, tiene que tener $30,000 en una cuenta en Estados Unidos, más los gastos de cierre, que son los gastos asociados con el financiamiento, que pueden ser más o menos un 5% del monto del préstamo. Entonces, ese monto también lo debe tener aquí, en una cuenta en Estados Unidos. Ok. ¿Y cuál es el porcentaje mínimo que les piden a los extranjeros en PRMG? De cuota inicial, comenzando con el 25% si son lo que se le conocen como casas. Cuando ya son apartamentos o condominios, como le conocemos acá, ya empieza con el 35%. ¿Y townhouses? Townhouses, si están registrados como single family homes o como casas, el 25%, pero si están registrados como condo, el 35%. Depende, ok. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿cuál es el porcentaje mínimo? Ya lo acabamos de explicar. Para un trabajador independiente, para un extranjero, acabas de explicar, y para un local, ¿cuáles serían los documentos básicos, Andrés? Para un local, ¿hacer cuál préstamo? Como independiente. Como trabajadores, sí, vamos a hablar Ok. sobre trabajador independiente. Ok, entonces, lo había mencionado al principio que son la declaración de impuestos de los últimos 2 años, pero vamos a suponer que las personas que están escuchando, ninguna reporta suficiente ingreso neto para poder calificar. Entonces, las alternativas son, la primera, hay un programa que es con los últimos 12 meses de extractos bancarios, ya sea de la cuenta corporativa o de su cuenta personal. Cualquiera de las cuentas donde le entre los ingresos de su negocio. Ok. Vamos a obtener 12 meses, los últimos 12 meses. Vamos a hacer un cálculo, vamos a sumar todos los depósitos relacionados con su negocio y lo vamos a dividir por 12 y
vamos a poder utilizar, dependiendo de la estructura de la compañía, podemos utilizar hasta un 90% de esos depósitos. Entonces, este es un programa excelente porque la mayoría de las personas que son independientes pueden demostrar muy buenos depósitos en sus cuentas, y el hecho de que podemos utilizar hasta un 90% en algunos casos de todos los depósitos, básicamente califica, yo creo que cualquier persona que sea independiente. Esa es una de las alternativas. Estos préstamos se comienzan con un 10% mínimo de inicial. De ahí para arriba, obviamente, cualquier cuota inicial del 10 hacia arriba. Esa es una de las opciones, esa es por decir la más común. Segunda opción es con lo que se llama la forma 1099, que esto es para personas que no necesariamente están incorporadas, sino que todo lo que reciben es comisión, pero no le quitan o no le hacen retención de impuestos cuando le hacen los pagos, sino que al principio del año le dan una forma 1099, que es la forma que reciben todos los agentes de real estate. Y con esa forma vamos a hacer la misma operación. Vamos a poder usar, en algunos casos, hasta un 90% de lo que diga esa forma. Porque el tema con esa 1099 es lo mismo. Los agentes de real estate reciben un 1099, pero se van donde su contador y empiezan a deducir una serie de gastos, y esos $100,000 los dejan en $30,000 o $40,000 y volvemos a lo mismo. No los podemos calificar porque son personas independientes y utilizaríamos el ingreso neto. Con este programa utilizamos básicamente el ingreso bruto que aparece en la forma 1099. Excelente. El otro, sí, ¿tienes alguna pregunta? No, sigue para que sigamos con las preguntas después. Ok. El próximo programa es con lo que se conoce como un reporte de pérdidas y ganancias, lo que se llama un profit and loss, ¿sí? Ingresos, egresos, básicamente, que es una forma que el contador prepara, básicamente diciendo cuántos han sido sus ingresos, cuánto han sido sus egresos, y vamos a utilizar el ingreso neto que muestre esa forma. Entonces, esa forma obviamente no tiene que estar respaldada por la declaración de impuestos. Entonces, pues mientras menos gastos pongan, más beneficiados van a salir. Ese del reporte de ingresos egresos no es, como quien dice, el más común, pero existe también esa posibilidad. Y el cuarto, ya es para personas que quieran invertir en una propiedad o comprar una propiedad de inversión netamente. Esto no es para casa primaria, es solo para propiedad de inversión, porque hay mucha gente en la misma situación. Quieren hacer comprar una inversión, pero no tienen los ingresos para hacerlo. Este programa se les acomodaría, porque en este programa, mira lo sencillo, Margarita, vamos a decir que la propiedad que está comprando la persona va a generar un alquiler o un ingreso de alquiler de $2,000 al mes. Si al hacer el préstamo, la cuota de la hipoteca o el monto del pago de la hipoteca son los mismos $2,000 o menos, es lo único que se requiere, eso es lo único que se requiere para calificar y aprobar el préstamo. En otras palabras, si el monto de la renta cubre el 100% del pago con el que va a quedar, no necesitamos verificación de ingresos. Ese también es un programa muy común hoy en día, o muy popular por eso mismo, porque no hay que documentar ingresos, solamente que la renta cubra el 100% del pago mensual de la hipoteca. Pero es solo para trabajadores independientes, Andrés. No, eso sí aplica para cualquier persona, puede ser asalariado, independiente, hasta para personas del extranjero. Para el extranjero también, ok. Sí,
Por ejemplo, una persona del extranjero dice, no, yo no me quiero complicar con carta de contador ni nada de eso. Yo sé que si doy un 30-35%, eso me va a cubrir el pago de la hipoteca, entonces méteme por ese programa y obviamente pues es más rápido y más sencillo. Pero este también aplica para personas asalariadas, independientes, siempre y cuando sea para propiedad de inversión únicamente. No es para vivienda, no es para residencia primaria No, ni no, para nada. Ese es para... el único que no es para propiedad primaria. Para estos tipos de préstamos, la persona tiene que tener historial crediticio en Estados Unidos, Andrés. Bueno, para el que es local, sí definitivamente tiene que tener crédito, porque el crédito es el que realmente, básicamente va a determinar cuál va a ser la tasa de interés que va a recibir. Y para el extranjero, obviamente no, porque sabemos que no tienen crédito establecido acá en los Estados Unidos. Y de estos tipos de préstamos que hemos hablado, ¿hay alguno que sea más fácil o más rápido? No sé si el último del que hablaste, pero claro, ese es inversión. Solo para inversión, sí. Depende del caso, depende Sí, para... depende del caso, pero en general todos son relativamente sencillos. Y muchas personas me preguntan cuánto es el tiempo que demora normalmente desde que una persona aplica hasta que obtiene la aprobación. Ok, estamos hablando de una persona local. Sí. Bueno, una vez la persona está preaprobada, que es el primer paso que se toma o que se Ujú. hace con una persona que quiere comprar vivienda, se precalifica. Una vez se confirma que sí califica para lo que está buscando, va a salir a buscar la propiedad con un agente como tú. Una vez entre en contrato, ya tenga un contrato aceptado por un vendedor, un préstamo hipotecario se puede cerrar en cuestión de 10 días si hubiera la necesidad. El término normal que ponen en los contratos son 30 días. Así que de 10 a 30 días en la mayoría de los casos es lo que se toma para ya poder estar firmando y obteniendo las llaves de su nuevo hogar. Y para extranjeros, Andrés, ¿es similar? Extranjeros toma un poquito más de 30 días porque en muchas ocasiones la persona del extranjero no siempre está disponible o viven muy ocupados o se toman su tiempo para entregar los documentos. Por ese motivo únicamente es que yo he visto que se pueden tomar 30 a 35 días todo el proceso del préstamo de principio a fin. Ya que tocas eso, que estás diciendo que pues hay como momentos o cosas que pueden retardar el proceso de la aplicación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que hacen que un préstamo se retrase o que un banco no apruebe un crédito? ¿Para extranjero o para local? Para los dos. Bueno, en el caso mío personal, como tú lo mencionaste al principio, ya con 25 años haciendo esto todos los días, ya uno más o menos sabe manejar el proceso para que no haya ningún atraso. Y la clave de eso es obtener toda la documentación inicialmente o por adelantado, todo lo que uno sabe que le van a pedir en el momento de buscar la aprobación. Entonces, si se hace un trabajo bien hecho, no hay motivo por el cual se atrase. Ahora, uno no controla el 100% de la transacción. Ujú. Ahí pueden haber atrasos por inspecciones, pueden haber atrasos por la compañía de título, porque la propiedad tenga algún lien, porque la asociación no lo quiso aprobar o se demoró en aprobarlo. Pero lo que es el préstamo como tal, normalmente no debería haber ningún atraso, a no ser que ha sucedido en el pasado que el cliente decidió cambiar de trabajo en medio del proceso o decidió comprar un carro y obtener Los una... muebles. En ese caso sí, pues obviamente se puede retrasar un poco el proceso, pero la idea ahí o la clave es buscarle solución inmediatamente y poderlo resolver, y es el motivo por el cual es tan importante trabajar con un lender directo, porque el lender directo tiene el control del préstamo
el préstamo no va a ningún lado, sino que nosotros lo hacemos todo internamente. Tenemos nuestras underwriters, nuestras procesadoras, todo el equipo nuestro internamente, y eso nos permite resolver cualquier situación que se presente inmediatamente y no depender de un banco en otro estado para que nos resuelva el problema. Sí, eso es una gran ventaja, trabajar contigo, Andrés, y esta compañía de PRMG. Andrés, otra cosa con respecto, esta pregunta la es LLC. ¿Se puede financiar una propiedad a través de una LLC para un extranjero? Definitivamente, esa opción existe. Pueden hacerlo a título personal o a título corporativo. Y también para las personas locales, las 4 opciones de las que hablamos también permiten poner la propiedad a título Para corporativo. ambas, entonces, locales y extranjeros. Correcto. Perfecto. Y Andrés, para una persona que está pensando en comprar en los próximos 3, 6, 12 meses, ¿qué les puedes recomendar en la parte para prepararse desde ya? Excelente pregunta, Margarita. Mira, la clave, lo más importante de todo, es sentarse con un profesional que lo guíe, lo asesore y le dé un mapa a seguir, los pasos que debe tomar para poder llegar a ese punto en el que va a estar listo y preparado para obtener el préstamo. Porque es importante que alguien haga un análisis inicial y le deje saber a la persona si su ingreso es suficiente, si el crédito lo tiene como se necesita y si los fondos que tiene le van a alcanzar. Si alguna de esas 3 no está en orden o no llena los requisitos, pues ya se le va a dejar saber cuáles pasos deben tomar para que lo puedan estar de acá a 3 o 6 meses. Mucha gente tiene plan de comprar de acá a 6 meses y esperan los 6 meses para buscar asesoría, y en muchas ocasiones se encuentran con que todavía no están listos y que la preparación o el tiempo que va a tomar para prepararse va a ser otros 6 meses o un año. Entonces ahí pierden mucho tiempo, y sabemos que la meta número 1 de nosotros como profesionales es ayudar a la comunidad a dejar de pagar renta. Cada vez que yo veo que una persona tiene que renovar un contrato de renta por otro año porque no se asesoró, no se preparó, pues obviamente le molesta a uno. Entonces, muy importante buscar asesoramiento inmediato para que alguien le diga dónde está parada la persona y qué pasos debe tomar para lograr estar preparado para el préstamo. Yo diría que ese es el consejo de oro, es prepararse, consultar, o sea, hacer una cita, preguntar, que muchas personas asumen que no pueden, pero es que ni siquiera han consultado. Exacto, Para eso exacto. estamos nosotros los asesores inmobiliarios, para ponerlos a ustedes en contacto con Andrés y especialistas en préstamos hipotecarios y a empezar todo este viaje que es precioso y que lo que tú dices, lo que importa es la información, es tener todo y no dejarse llevar porque me pasa con clientes de que el primo, la prima, el amigo, y digo, no, hay que ir al grano, hay que ir con la persona que sabe, que son los especialistas como tú en préstamos hipotecarios. No se puede dejar uno, ni siquiera nosotros los agentes inmobiliarios, nosotros manejamos de manera general, pero que los especialistas son ustedes. Y eso es bien importante hacer esa acotación. Sí, sí, Margarita. Porque sí, mucha gente, pues es normal, es naturaleza humana que le cuentan a todo el mundo, le mencionan al del trabajo, al primo, al tío, y todo el mundo le da un cuento, le cuenta un cuento diferente, le da una experiencia que tuvieron específica, y lo único que hacen es confundir a los compradores. Es más, cuando están en el proceso ya de una compra, lo que yo siempre les recomiendo es no le comenten a nadie. Cualquier pregunta que tengan me la hacen a mí o a Margarita,
pero no se pongan a comentarle a todo el mundo porque lo que hacen es confundirlos, porque todo préstamo, toda transacción es única, no hay dos que sean iguales. Entonces, si se ponen a consultar con todo el mundo, se van a confundir, se van a frustrar y no van a disfrutar el proceso de compra, que esa es la idea, que disfruten el proceso de comprar o hacer la compra más grande que hacen en su vida. Y con respecto a las tasas de interés, Andrés, en la reunión estábamos hablando de, bueno, hay proyecciones bueno, había proyecciones hace una semana de baja de interés. ¿Cómo sigue esa parte de las proyecciones? No, las proyecciones son muy positivas y ahora que mencionas eso, es importante que las personas que están escuchando, que de pronto estén pensando, ¿será el momento, no será el momento? Esperamos que bajen las tasas, que no bajen las tasas, ¿qué hago, qué no hago? 20,000 o muchísima información en las redes sociales y lo que hacen es confundirlos. Mira lo que va a suceder en los próximos meses. En ese momento todo el mundo está esperando que las tasas de interés bajen, a pesar de que hay mucha necesidad de vivienda o mucha necesidad de hacer cambios. Personas que se le han ido los hijos, necesitan vender y comprar algo más pequeño, o que les está creciendo la familia y necesitan vender y comprar algo más grande. Todas esas personas están esperando que bajen las tasas. Esto está bien, pero mira lo que pasa. Una vez las tasas empiecen a bajar, toda la persona que está esperando o que está esperando que le bajen las tasas va a salir al mercado. Tú sabes que toda industria se maneja basado en la oferta, o los precios se manejan basado en oferta y demanda. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Van a salir todas estas personas al mercado a buscar vivienda. Va a haber muchísima más competencia. Cuando hay competencia, los vendedores toman control. Si el vendedor toma control, le pone el precio que quiere a su casa, o le sube el precio que quiere, o le sube el precio a su casa a lo que él quiere, y va a suceder algo similar a lo que ocurrió en el 2020 cuando bajaron las tasas al 2,5%, que la gente entonces va a salir y va a haber mucha gente interesada en una sola propiedad, y ahí se va a crear, por decir, una pelea de ofertas. Y eso lo que hace es subir los precios. Entonces, va a haber menos posibilidades u opciones para los compradores cuando el mercado se ponga como se va a poner. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día no hay tanta demanda porque la gente está esperando. Pero la gente que es inteligente, por decir, o que se informa correctamente, está aprovechando a comprar en este momento, porque en este momento sí pueden negociar con el vendedor, sí pueden pedirle al vendedor contribución para gastos de cierre, sí pueden ofrecer un poco menos por la propiedad, y se están dando los negocios de esta manera. Entonces, es importante que la gente entienda que nunca esperen hacer la compra en el momento preciso e ideal. Eso no existe. La compra de una casa primaria se hace cuando se pueda calificar para el préstamo, porque uno no hace una compra de una casa primaria para esperar a ver si en un año subió y ver si me gané un dinero. No, tú compras una casa para todos los beneficios que trae ser dueño de tu casa primaria, y es a largo plazo. Y siempre a largo plazo, comprar una vivienda te va a traer un retorno positivo. Entonces, el que es inteligente compra ya, porque hay espacio para negociar, y acá un año que las tasas estén más bajas, lo único que hace es refinancia su hipoteca y ya queda con una tasa más baja por el resto, por los 30 años, pero ya adquirió su vivienda y dejó de pagar renta y no siguió esperando. No, y adquirió la vivienda que le gustó, que es la que era la adecuada para ellos, porque cuando Exacto. pasa eso, tienes que, o sea, decir, bueno, es esta porque ya Exacto. fue lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, era la que quedaba, La que fuera, la que fuera. La gente era. era, me meto en la que sea, solo con que me acepten la oferta ya estoy feliz. Y no hacían inspecciones, no hacían avalúo. No creo que lleguemos a ese nivel porque las tasas no van a llegar al 2,5, Sí. pero sí van a haber múltiples ofertas en las propiedades
y eso no le beneficia a los compradores, solo al vendedor. Así que sigan consejos, así que si están preparados, lo que dice Andrés, este es el momento para comprar, así que lo que estamos hablando en este webinar, que lo importante es estar informados. Y hemos aprendido eso, que es posible financiar una propiedad en Estados Unidos para trabajadores independientes que queríamos como hacerlo especialmente para este tipo de personas, ¿no? De que trabajan por su cuenta. Y bueno, lo importante es estar informado, bien asesorado, tiene que cumplir ciertos requisitos, por supuesto, tener los documentos adecuados y correctos para hacer esta transacción. Bueno, Andrés, te quiero dar las gracias por toda esta valiosa información, por tu tiempo. Y bueno, a nuestra audiencia que si quieren una consulta personalizada, que si quieren saber cuál es la mejor acción, dependiendo de, porque cada caso es diferente, los invito a agendar una consulta y me escriben por WhatsApp, por email, y junto con Andrés los vamos a guiar paso a paso para que puedan adquirir su vivienda de la mejor manera, efectivamente y con seguridad, que es lo más importante. Entonces, bueno, Andrés, gracias de nuevo y nos vamos y vamos a repetir estos webinars educativos que me encantan. Todos aclaramos muchas dudas, así que, bueno, los espero a todos para un próximo webinar con más información para que todos aprendamos juntos. Gracias, gracias por estar acá y te espero, Andrés, en la próxima reunión y los espero a todos.